Fuerza de cuádriceps, ¿por qué es importante y cómo puedes mejorarla? Si te has lesionado la rodilla, el ligamento cruzado anterior, el menisco, te habrán dicho en traumatología, el fisio, etcétera, que tienes que trabajar el cuádriceps. Y dentro de lo que cabe lleva razón. ¿Por qué? Porque al final incluso 2 y 3 años posteriores a la lesión se producen déficits de fuerza. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces entendemos la fuerza como la típica fuerza hipertrofia de hacer prensa, sentadilla, peso muerto, búlgara a 8-12 repeticiones, ¿vale? Sin tener en cuenta, por ejemplo, la velocidad de ejecución, sin tener en cuenta aplicar fuerza rápida, etcétera. Por eso, lo primero que debes saber es que hay diferentes manifestaciones de fuerza. Por eso, en este vídeo te vamos a enseñar algunas estrategias que utilizamos nosotros en Movement Team, ya que ayudamos a más de 100 personas al año a recuperarse de su lesión de ligamento cruzado anterior, a que aprendan más o menos cómo se debería trabajar ese cuádriceps. Por ejemplo, aquí en este vídeo vamos a evaluar la fuerza máxima isométrica que tiene una persona en una posición, ¿vale? Tanto de una pierna como de otra. ¿Por qué? Al final la idea es ver un poco la capacidad que tiene esa persona de aplicar la máxima fuerza posible con su pierna para ver los déficits que pueda haber de fuerza en esa rodilla. Si por ejemplo vemos que hay un déficit más de un 15-20%, la idea sería que metamos un protocolo para reducir ese déficit y que al final ambas piernas puedan trabajar de forma simultánea. Seguramente esto te suena chino, pero quédate en este vídeo porque te voy a mostrar cómo nosotros empleamos diferentes ejercicios en función de las diferentes manifestaciones de la fuerza, y te vamos a traer tareas y propuestas para que tú puedas aplicarlo en el gimnasio o en casa. Y por último estaría el steadiness, ¿vale? Que sería la capacidad que tienes tú de aplicar fuerza lo más estable posible, ¿vale? Normalmente se usan cargas bajitas y la idea es que sea lo más estable posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que esta capacidad, incluso 2 y 3 años posteriores a la lesión del ligamento cruzado anterior, presenta bastante déficit. Entonces, cuantas más cosas mejoremos, al final menor riesgo de recaída. Por ejemplo, en un cambio de dirección, la idea será aplicar fuerza lo más rápido posible para frenar y acelerar en otra dirección y que mi rodilla responda y estabilice de la mejor forma posible. Por eso debemos emplear tareas que mejoren ese RFD. Y hablando de este riesgo de recaída, al final no solamente va a ser trabajar cuádriceps, por lo que hemos dicho al principio, que siempre nos recomiendan trabajar cuádriceps, pero al final va a ser el cómputo global de todo el cuerpo, porque al final si yo solo me centro en ejercicios de cuádriceps y después no le di caña al isquio, no le di caña al sóleo, que es estabilizador del LCA, no le di caña al core, no le di caña a la flexión plantar, al final vamos a producir un déficit de fuerza bastante intenso. Tenéis que entender, chicos y chicas, que al final no es coger 3 o 4 ejercicios de cuádriceps y ya está la recuperación, no, vais a tener que hacer una progresión global donde tengáis que trabajar todo el cuerpo, porque al final cuando vosotros estáis en cualquier deporte, haciendo senderismo, etcétera, es todo el cuerpo lo que se mueve, todo el cuerpo lo que se coordina para hacer ese movimiento, y si una de las piezas del eslabón no funciona, al final vamos a producir mayor riesgo de recaída. Pero dicho esto, vamos a enseñaros algunas tareas para mejorar esa fuerza del cuádriceps. Antes de empezar a trabajar con cargas altas, lo primero es garantizar que ese cuádriceps funciona bien y que se activa. Entonces, lo primero va a ser buscar tareas donde nosotros sintamos ese quemazón, ese calorcito en el cuádriceps, ya que si yo por ejemplo empiezo a hacer cargas altas, como puede ser un peso muerto, una sentadilla, y no tengo esa activación del cuádriceps, seguramente lo que haga más el trabajo va a ser la cadena posterior, el tema de isquio, glúteo, ya que al final el cuerpo busca hacer ese movimiento sí o sí, pero si yo no soy capaz de activar el cuádriceps, otra musculatura va a ir a ayudar a ese cuádriceps para hacer la fuerza. Entonces es importante que busquemos tareas para mejorar esa activación de cuádriceps, como estamos viendo en el vídeo, como puede ser altas repeticiones, como puede ser isometría mantenida durante un tiempo que va a mejorar esa activación de cuádriceps, y como puede ser jugar un poco con la biomecánica para incidir más en el cuádriceps. Una vez que hemos mejorado esa activación del cuádriceps, nos va a venir bien tareas, como hemos dicho al principio, de precisión neural, es decir, de ser capaces de mantener una fuerza lo más estable posible, porque eso va a significar que mi cerebro está mandando las señales de la mejor forma. Por eso, tareas con cargas bajitas, como puede ser esta isometría mantenida, como puede ser poner una minibanda y aguantar X segundos, van a ayudar a mejorar ese control de la fuerza o ese steadiness dicho en inglés. La idea va a ser trabajar más o menos con el 30% de la carga máxima y al menos 10-15 segundos por repetición, ¿vale? Para que seáis capaces de estabilizar esa fuerza. Al final aquí la idea es que busquéis tareas que seáis capaces de aplicar esto. También ya lo podéis aplicar tanto a nivel de cuádriceps también como a nivel de isquio, ya que ese steadiness es interesante tanto de extensión de rodilla como de flexión de rodilla. Como tercer pieza de este puzzle, al final la idea es que tengáis un puzzle y vayáis cogiendo diferentes piezas, vamos a trabajar con cargas altas. No solamente bilateral, como puede ser una sentadilla, un peso muerto, sino también asimétrico y unilateral. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros le lesionamos la rodilla, lo que pasa es que empieza a compensar continuamente con la pierna que no me he lesionado. ¿Y qué pasa? Que al final mi pierna operada o lesionada cada vez va teniendo más déficit de fuerza, y muchas veces pasa que la otra pierna empieza a tener
tendinopatía, molestia en el rotuliano, porque está trabajando de más, porque está haciendo el trabajo de su pierna y de la otra pierna. Entonces tenemos que buscar que la gran mayoría de tareas que hagamos sea en posiciones asimétricas, como estamos viendo en el vídeo, y más adelante, cuando nosotros vayamos ganando fuerza, trabajo unilateral. Es esencial, por ejemplo, este tipo de test, como puede ser una sentadilla a una pierna, máximas repeticiones a 90 grados, que seáis capaces que tanto una pierna como otra pierna hagan las mismas repeticiones. Si en una pierna puedo hacer 20 repeticiones y en otra puedo hacer 2, 3, 4 repeticiones máximo, significa que tenemos un déficit de fuerza bastante gordo, y eso tenemos que corregirlo. No nos podemos meter en el deporte con un déficit de fuerza tan intenso. Tenemos que reducirlo y que por lo menos ambas piernas trabajen de la misma forma, porque así es como se va a ir reduciendo ese riesgo de no lesionarte cuando te vuelvas a meter en el deporte. Entonces la idea del uso de cargas altas va a ser aumentar el reclutamiento de unidades motoras, y eso al final va a mejorar que mi sistema nervioso central sea capaz de mandar más señales de cerebro rodilla, rodilla cerebro. Entonces no tengáis muchas veces miedo a coger peso, porque ese peso va a hacer que esas fibras musculares trabajen de la mejor forma posible y mejoramos esos déficits de fuerza. Podemos hacer igual trabajo de sentadilla. Aquí en este vídeo estamos viendo como el uso de una cuña, ¿vale? Va a jugar un poco la biomecánica y va a hacer que activemos más la parte delantera, es decir, esos cuádriceps. Por otro lado, también el trabajo asimétrico es súper interesante, como he dicho antes, y tenemos que buscar tareas que tengan carga y trabajemos en posiciones asimétricas como la que estamos viendo en el vídeo, como esta sentadilla asimétrica. Y por último, conforme avancemos en la recuperación, nosotros vamos a buscar tareas de aplicar la máxima velocidad de ejecución para mejorar ese RFD. Esto puede ser con los propios ejercicios que hemos dicho anteriormente, buscando máxima velocidad al subir, ¿vale? Máxima velocidad concéntrica, y tareas de salto. El salto es aplicar la máxima fuerza posible en el menor tiempo posible. Si no eres capaz de tolerar el impacto, pues primero se va a tener que hacer un trabajo de base para ir ganando esa tolerancia al impacto, como puede ser pliometría de bajo impacto, y por último a empezar a hacer saltos más demandantes, ya que la idea va a ser aplicar la fuerza lo más rápido posible, y los saltos van a ser nuestro mejor aliado. Por eso te dejo estos cuantos ejemplos de algunas tareas que utilizamos nosotros con la gente que está en el programa de LCA Menisco. Y hasta aquí el final del vídeo de cómo mejorar la fuerza del cuádriceps. Si te ha gustado o crees que puede ayudar a las diferentes personas, dale like y suscríbete, ya que cuanto más like y más suscripciones tengamos, más contenido os traeremos de cara a mejorar esa recuperación. Y antes de irte, si no nos sigues en Instagram, síguenos, ya que por ahí sí que compartimos todos los días historias de clientes, ejercicios, protocolos que te pueden ayudar. Y es más, tenéis también en la web la newsletter gratuita para recibir 4 correos a la semana top para mejorar vuestra recuperación.